con el tema del repaso cardiovascular. Hoy vamos a revisar lo que es ya una patología, que es la hipertensión arterial. Entonces, lo primero, tenemos que tener claro cuál es el concepto de la presión, de la hipertensión arterial. La presión normal es la sistólica, que es 120 milímetros de mercurio, y la diastólica, que es 80 milímetros de mercurio, ¿ok? Esta es la presión normal. Bien, ¿a qué corresponde la presión sistólica? Bueno, la presión sistólica corresponde dentro del ciclo cardíaco, a la fase de apertura de la válvula aórtica. Bien, en esa fase de eyección rápida. Eso representa la presión sistólica y lo normal es 120 milímetros de mercurio. Luego tenemos que ocurre la circulación mayor, que ya yo les expliqué, cuando la sangre va del ventrículo izquierdo y retorna por el sistema venoso al corazón derecho, ¿verdad? Entonces ella termina ¿en dónde? Termina en la aurícula derecha, la circulación mayor. Luego viene la circulación menor, que es del ventrículo hacia los vasos sanguíneos. Ahora, ¿a qué corresponde la presión diastólica? La presión diastólica corresponde a la fase de cierre de la válvula aórtica dentro del ciclo cardíaco, ¿verdad? Entonces teníamos la fase de eyección rápida, que corresponde a la presión sistólica, la fase de eyección lenta, y luego tenemos la diástole ventricular y cierre de la válvula aórtica. Aquí tenemos una clasificación de qué es lo que es la presión arterial normal, como ya se las mencioné, y la presión arterial y la hipertensión. Entonces, la presión sistólica, que es la presión del corazón dentro de sus arterias, como ya yo se los mencioné. Lo normal es menor a 120, incluyendo 20 milímetros de mercurio. Y la diastólica, que ya yo les expliqué, que correspondía a la fase del cierre de la válvula aórtica, que corresponde a 80 milímetros de mercurio. Bien, entonces, luego tenemos una presión arterial elevada. Ya no, todavía no la clasificamos como hipertensión, sino elevada, cuando tenemos, por ejemplo, una presión arterial entre 120 y 129 milímetros de mercurio. Y tenemos una presión arterial alrededor de 80 milímetros de mercurio a nivel de la presión diastólica. La presión alta, entonces aquí tenemos que ya entonces entramos a una clasificación de hipertensión, ¿verdad? Donde vamos a tener una presión arterial, en vez de 120, vamos a tener, habíamos dicho que había una que era elevada, que era de 120 a 129, entonces ya clase funcional 1 de hipertensión ya es de 130 a 139 la sistólica. Cuando nosotros teníamos hasta 80, cuando era la diastólica en la presión alta, ya entonces en la clase funcional 1, la presión diastólica va a estar entre 80 y 89, ¿verdad? Eso significa, por ejemplo, que una persona que tenga la presión sistólica en 135 y tenga una presión diastólica en 83, 85, ya la podemos clasificar con una hipertensión en la etapa 1. En la etapa 2, entonces aquí vemos toda presión diastólica mayor o igual de 140 milímetros de mercurio y la diastólica mayor o igual de 90 milímetros de mercurio. Esto con respecto a la clasificación. Ahora vamos a ver de qué depende, ¿verdad? Porque estamos hablando de la presión arterial normal y la hipertensión. ¿Cómo se genera la hipertensión? Entonces tenemos la regulación de la presión arterial.
¿Quién la regula? Ya las personas que están viendo urogenital han revisado este tema. Entonces, porque ahí se habla de, en la parte renal, del control de los líquidos en el cuerpo. Entonces, fíjense, vamos a irnos por esta vía, ¿verdad? Nosotros tenemos un volumen circulante efectivo bajo. Eso significa que, por ejemplo, una persona que está deshidratada, una persona que vomitó, una persona que tiene fiebre, pierde líquido, ¿verdad? No solamente a través de la vía respiratoria, aumentando la frecuencia respiratoria, sino, por ejemplo, si tiene síntomas de diarrea, vómitos, etcétera, ¿verdad? Y a través de, por convección, a través de la piel, por la fiebre. Al ocurrir esto, entonces se activan los vasoreceptores. ¿Dónde están los vasoreceptores? Los vasoreceptores, ya yo les mencioné, que están en el callado aórtico. Bien, allá están los receptores de presión. Estos receptores de presión, cuando detectan que hay una presión baja, esto va a hacer que se active la hormona, la ADH, que es la hormona antidiurética, que es una hormona que se produce en la glándula suprarrenal. Esta va a producir, esta hormona antidiurética va a producir, por un lado, vasoconstricción, es decir, va a disminuir el radio de las arterias. ¿Para qué? Porque recuerden que a menor radio, mayor presión. Y si se está detectando una presión baja, este es un mecanismo para recuperar esa presión que se perdió. Ahora bien, aquí también se señala los vasoreceptores de presión alta, ¿verdad? Entonces ya hablamos de los vasoreceptores que entonces van a estimular la liberación de hormona antidiurética. Se va a producir esa vasoconstricción. Entonces, ¿quién va a participar en esta vasoconstricción? La hormona antidiurética de la glándula suprarrenal y el sistema nervioso simpático que va a ser estimulado, ¿por qué? Por los vasoreceptores. Recuerden que el sistema simpático a nivel cardiovascular produce vasoconstricción y aumento de la frecuencia cardíaca. Ahora, por otra parte, simultáneamente que se libera la hormona antidiurética, se va a activar al percibirse esta presión baja, va a activarse el aparato yuxtaglomerular, que ya sabemos que está en el riñón, y él va a producir, va a liberar la renina, ¿ok? La renina, que es una hormona que va a activar el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, y los efectos de activar esta angiotensina, el del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el resultado de eso va a ser vasoconstricción, va a retener sodio y agua, y recordemos que el sodio tiene un efecto osmótico, es decir, un efecto osmótico lo tiene una partícula cuando es capaz de atraer hacia sí agua o solutos. Y el sodio, el cloruro de sodio, por ejemplo, es capaz de retener el agua en el espacio donde ella se encuentre. Entonces, ¿cómo el sistema renina-angiotensina va a estimular la vasoconstricción? Va a producir retención de sodio y agua. Y esa es una manera de aumentar el volumen, ¿verdad? Y esto también va a venir estimulado por las fuerzas de Starling. Las fuerzas de Starling se refiere a una ley de Starling que vamos a revisar mejor cuando veamos el tema final de cardiovascular, que vamos a hablar de patologías del corazón propiamente. Y la fuerza de Starling, ¿qué me dice? La fuerza de Starling me dice que la longitud inicial de la fibra miocárdica va a determinar la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Es decir, a mayor longitud de esa fibra cardíaca muscular, cuando ella se contraiga va a generar una mayor presión. Entonces, esta fuerza de Starling también aumenta. Entonces, fíjense, todo esto va a hacer que aumente la presión arterial. ¿Qué es lo que yo llamo todo esto? La hormona antidiurética, mediante su mecanismo de vasoconstricción y también
como lo vimos en renal, ella va a retener sodio. Ella va a venir ayudada por quién? Por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, activado por la renina del aparato yuxtaglomerular. Entonces, ambas, ¿verdad? La hormona antidiurética, el sistema renina-angiotensina, la renina, aumentan la fuerza de contracción muscular del corazón, producen retención renal de sodio y agua, vasoconstricción. Y esto lleva a un aumento de la presión arterial. Por otra parte, este es el camino más grande, ¿verdad? Entonces tenemos el otro que va a reforzar, que va a hacer que se va a estimular el sistema nervioso simpático. Ahora, recordemos, el sistema nervioso simpático no lo va a estimular el riñón, sino los vasoreceptores que están en el callado aórtico. Ellos van, como les digo, aumentan la excitación cardíaca, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca y produce vasoconstricción. Bien, entonces fíjense lo siguiente. Aquí, para recalcar, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Entonces, la presión arterial, ¿qué es? Es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales al circular el organismo. Aquí tenemos, y les repito, que la presión sistólica normal es 120 y la diastólica es 80 y se detecta por el tensiómetro, que puede ser por el esfigmomanómetro, el que es de aire, el convencional o el digital. Preferiblemente es más fidedigno el, el que es el esfigmomanómetro, es decir, que es por presión de aire, porque el digital se puede descalibrar al ser un aparato electrónico. Luego tenemos los factores que intervienen en la presión arterial. Ya les hablé en la lámina anterior de cuáles son las variables y los factores que controlan la presión arterial, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué tiene que ver el corazón, fuera de esas variables que vimos, con esta presión arterial, cómo se afecta el corazón. Entonces, fíjense, los factores que intervienen en la presión arterial, uno de ellos es el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es el volumen de sangre sistólico, o sea, por cada vez que el corazón late, por la frecuencia cardíaca. Es decir, yo multiplico el volumen de sangre en una sístole determinada y la multiplico por la frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco, cuando hay hipertensión, como vimos en la lámina anterior, está aumentado. ¿Por qué? Porque como se activan los vasoreceptores, estos vasoreceptores estimulan al sistema nervioso simpático que aumenta la frecuencia cardíaca. Bien, y también va a estar aumentado el volumen. ¿Por quién va a estar aumentado el volumen? Por el sistema renina, angiotensina, aldosterona y por la hormona antidiurética, que ya la vimos en la lámina anterior. Entonces, por eso se habla de volumen intravascular dependiente de sodio. Como yo les expliqué, el sodio es una sustancia osmótica que retiene el líquido. Ahora, están estos factores, ¿verdad?, que intervienen en la presión arterial. El gasto cardíaco, que ya vimos cómo se ve afectado, y la resistencia periférica. ¿Qué es la resistencia periférica? Se refiere, la resistencia es el radio por la presión, desde el punto de vista matemático. El radio es el diámetro de la arteria por la presión. Les voy a dar un ejemplo. ¿Dónde va a haber mayor presión? ¿En una arteria que tiene un radio o diámetro pequeño o en una que tiene un radio grande? Por supuesto, a menor radio, a menor tamaño de la arteria, la presión que se va a generar allí va a ser mayor del líquido para que él pueda pasar a través de ese tubo, ¿verdad? Es más fácil pasar por un tubo ancho que por un tubo estrecho. Y recordemos en la lámina anterior cómo la hormona antidiurética y el sistema renina, angiotensina, aldosterona llevan a la vasoconstricción. Eso es lo que se describe aquí. Entonces, estos factores que estamos hablando son los factores que estamos hablando en la lámina anterior, pero ya relacionándonos específicamente
¿cómo vamos a analizar lo que es la hipertensión arterial? Entonces, cuando nosotros tenemos un cuadro de hipertensión arterial, nosotros vamos a ver que está alterado el volumen, o sea, va a haber un aumento de volumen, va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, va a haber una vasoconstricción, y entonces volvemos en la explicación fisiopatológica a la causa real y que es la contestación que queremos dar de por qué hay personas que son hipertensas y por qué otras no. Entonces, fíjense, básicamente la hipertensión puede ser esencial o secundaria. Esencial es aquella que tiene una característica hereditaria. Hay antecedentes familiares positivos de hipertensión o enfermedades cardiovasculares. Secundaria es debido a una lesión, por ejemplo, a una enfermedad renal, a una enfermedad del sistema endocrino, por ejemplo, por un trastorno de tiroides, por una diabetes, etcétera. Bien, entonces fíjense, ¿cuál es lo que diferencia una persona que es hipertensa de otra persona que no lo es, de la misma edad? Lo que lo va a diferenciar es que esta persona va a tener un defecto aquí en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recordemos que este sistema se activa por la renina, que ya hablamos que se produce en el aparato yuxtaglomerular del riñón. Entonces, esta renina, en condiciones normales, en una persona normal que no es hipertensa, ella se va a aumentar cuando hay una presión arterial baja. El ejemplo que les di de una persona que está deshidratada, etcétera. Cuando hay una disminución del filtrado glomerular, es decir, que el riñón está produciendo poca orina porque hay poca ingesta de líquido o mucha pérdida de líquido del cuerpo. Porque hay un aumento de catecolaminas, estimulación simpática. La catecolamina es la adrenalina y la noradrenalina, que son los mediadores del sistema simpático. Entonces, ella se va a activar, ¿verdad? Entonces, ¿ella qué hace? Ella va a transformar el angiotensinógeno, que es una proteína que está inerte, sin actuar, que está en el hígado, y la va a transformar en angiotensina. Bien, esta angiotensina, ella se encuentra a nivel de ¿dónde? Del pulmón. Entonces, el angiotensinógeno se transforma en angiotensina 1 por acción de la renina, y luego esta angiotensina 1, que todavía ya no tiene ningún efecto sistémico, se va a transformar en angiotensina 2 a través de la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina. ¿Ok? Esta angiotensina sí es la que va a generar un aumento de la presión arterial. Ella va a inducir la contracción vascular. Ya hablamos del sistema simpático que activa la vasoconstricción, estimula la secreción de aldosterona. La aldosterona, ¿qué hacía la aldosterona? Como lo vimos en renal, ella produce retención de sodio y por ende retención de agua. Y también la angiotensina 2 va a producir un aumento de la absorción tubular a nivel del túbulo contorneado distal del agua. Recuerden que el túbulo contorneado distal es permeable al agua, pero no a los solutos. Entonces, la angiotensina va a revertir esta propiedad que tiene el túbulo contorneado distal del riñón. Entonces, lo va a hacer impermeable al agua. Es decir, él va a impedir que el agua salga de tal forma que se retenga líquido y aumente la presión. Este mecanismo, sistema renina, angiotensina, aldosterona, lo tenemos todos. Pero ¿por qué unos somos normales y otros no tenemos y otros son hipertensos? Porque en los que no tenemos hipertensión, los normales, este sistema se va a activar cuando nosotros tenemos un déficit de líquido en el cuerpo, por lo que les mencioné: fiebre, diarrea, deshidratación, etcétera, o bien una hemorragia X.
Entonces ella se activa para restablecernos la presión arterial. En cambio, en una persona hipertensa, este sistema se activa solo. Eso es lo patológico, porque hay un cambio a nivel genético que hace que la angiotensina 1 permanentemente se transforme en angiotensina 2. Y hay liberación espontánea de ECA, de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Por qué? Porque la renina en estas, hay personas que puede ser porque nazcan con una cantidad de renina más alta que otras personas, ¿verdad? Así como hay personas que tienen más insulina, menos insulina, o tienen la renina normal, pero tienen un defecto a nivel de la ECA, de la enzima convertidora de angiotensina. Y eso no tiene que ser toda la vida, sino a partir de cierta edad que esa persona comienza a presentar lo que llamamos la hipertensión. De hecho, los medicamentos que se toman para la hipertensión, para bajar esa presión arterial, mayormente son inhibidores de la ECA, de esta enzima. O sea, por ejemplo, el captopril es un medicamento que se usa, por ejemplo, en las emergencias hipertensivas de los hospitales, y él lo que hace simplemente es evita que la angiotensina 1 se transforme en angiotensina 2. Al evitar eso, no se activa este sistema y la presión vuelve a su normalidad. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la hipertensión en la morfología? Cuando hablamos de la morfología, estamos hablando qué cambios anatómicos produce la hipertensión. Porque la hipertensión, ¿qué es? Es una enfermedad arterial, ¿verdad? Es una enfermedad de las arterias, no del corazón. Ella eventualmente puede repercutir en el corazón, como lo vamos a ver en el próximo tema y último de este repaso de cardiovascular, que ella puede generar una cardiopatía hipertrófica o dilatada, pero aquí lo que estamos viendo son los cambios que genera a la larga una hipertensión no controlada. Ella va a producir lo que se llama arteriosclerosis, ¿verdad? Entonces, fíjense, esta arteria es normal, una arteria normal. Esto acá se llama la luz de la arteria. Este es el diámetro de la arteria, el radio de la arteria. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que la presión tenía que ver que era radio por volumen? Bueno, esta es la luz de la arteria. Entonces, esta es una arteria normal. A medida que esta persona empieza a presentar una presión arterial elevada, eso significa que disminuye su radio. Entonces, en las capas internas de la arteria, aquí, en estas capas internas de una arteria normal que tenemos, vemos cómo ella va a producir una esclerosis hialina. Esclerosis hialina, que es una sustancia hialina, se deposita lo que llamamos las placas de ateroma en la luz de la arteria. Entonces ya esta arteria, en vez de tener este radio, este diámetro, tiene esto. Eso genera ¿qué? Morbilidad, ¿verdad? Entonces por eso que una persona hipertensa a la larga va a producir enfermedad en el miocardio, o recordemos que otros órganos blancos de la hipertensión son la retina del ojo y las arterias cerebrales, ¿verdad? A nivel del ojo puede producir una retinopatía hipertensiva, la cual es detectada por los oftalmólogos en la fundoscopia, donde se ve la morfología de las arterias de la retina. Incluso en el ojo, haciendo un fondo de ojo, se puede detectar cambios morfológicos directos, porque se van a ver unas arterias retinianas tortuosas, torcidas, o con estas imágenes. Y por supuesto puede haber lesión de lo que es el órgano de la visión. A nivel de las arterias cerebrales, ¿verdad? Recuerden que tenemos el polígono de Willis, el tronco basilar. Entonces también recuerden que allá hay capilares arteriales, entonces que irrigan lo que es la masa del tejido nervioso. Podemos tener accidentes cerebrovasculares, tanto hemorrágicos como isquémicos.
Bueno, finalmente esto era lo que quería hablarles acerca de este tema.